Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. La semana pasada en el Congreso Nacional de la República hubo manifestaciones en razón de quitarle cierta responsabilidad administrativa a la Corte Suprema de Justicia, hoy liderada por la abogada Raquel Obando, de militancia del Partido Libertad y Refundación. También reaccionaron las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, exigiendo juicio político para Marlon Ochoa, y Cosette López yendo más allá, calificando de tibios a quienes no se atreven a proceder con este tema del juicio político. Hay algunos que hoy se atreven a exigir el retorno del desaparecido y fracasado Consejo de la Judicatura. Entre tanto, el proyectista lo que desea, al parecer, solo es quitar cierta responsabilidad administrativa en el nombramiento de jueces hoy a cargo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Raquel Obando. Ha habido polémica porque en el Partido Libertad y Refundación, al parecer, no hay unanimidad en razón de lo que podría pasar en la Corte Suprema de Justicia, porque al parecer la abogada no ha tratado de agradar a los 35 parlamentarios del Partido Libertad y Refundación. Es normal que los diputados soliciten favores, más que todo en lo laboral, para sus amistades en el Poder Judicial. También hay desde el Partido Nacional y del Partido Liberal, a propósito, el abogado Jorge Calix, jefe de bancada, le ha respondido a Cosette López y a la abogada Ana Paola Hall que están listos los 41 votos de la bancada del Partido Liberal para proceder con el juicio político para Marlon Ochoa y también para Joel Zelaya, según Jorge Calix, porque atentaron contra la democracia. Nos acompañan reconocidos abogados de diferente pensamiento político e ideológico. Pero antes quiero poner en pantalla otra polémica que tiene que ver siempre con el tema de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Lo dicho por Bukele, vamos a colocarlo en pantalla. ¿Por qué? Porque para llegar a donde está hoy El Salvador, a propósito, eran caravanas de hondureños en el concierto de Shakira. Y muchos incluso ni sabían que existía ya Shakira, pero se montaron en la ola del materialismo y de la música y fueron a conocer de cerca los avances en materia de seguridad de El Salvador. Coloquemos en pantalla lo dicho por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, porque para llegar a donde está hoy El Salvador, a uno por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios, Nayib Bukele primero hizo grandes reformas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Se impuso de una manera autoritaria. Pero vamos a colocar en pantalla este mensaje porque yo necesito la opinión de mis amigos panelistas. Ha dicho Bukele: me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los derechos humanos de los criminales es triste de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas, ha dicho Nayib Bukele. En Twitter lo dijo a eso de casi de las 12 de la medianoche. Y en Facebook lo dijo hoy en horas de la tarde. Hubo reacciones de diferentes bandos en el país. A propósito, comienzo saludando a mis invitados. Abogado Rafael Canales, fue presidente del Colegio de Abogados, es de la militancia del Partido Liberal. Sobre lo dicho por Bukele,
Me imagino que lo leyó, lo analizó y tiene algún comentario. Sí. Buenas noches. Muy buenas noches, profundamente honrado de estar aquí con dos distinguidos colegas como el abogado Navas y el abogado Leicelar, y contigo, Eric. Bueno, en primera instancia, un país hermano, El Salvador, ha tenido una estrategia de seguridad pues bastante efectiva realmente, que era un flagelo bastante grande el que tenía en El Salvador, y lo ha logrado pues controlar de una gran medida. Y obviamente creo que se refirió de las declaraciones que hizo el actual ministro de Seguridad. Hizo una comparación tal vez no muy acertada, tal vez en términos territoriales sí, que El Salvador tenía la misma limitación, digamos, en kilómetros cuadrados, que era más fácil, digámoslo así, eso. Pero yo creo que la política de seguridad en nuestro país debe ser fortalecida. El flagelo de las maras y pandillas, entre otros, pero específicamente ese, ha sido un deterioro constante en nuestro país que ha traído una crisis en la economía, en incentivar el emprendimiento de la pequeña y mediana empresa de nuestro país. Y yo creo que el de no reconocer también al presidente de la República es una situación particular, que también creo que no lo hizo con Juan Orlando Hernández en su tiempo, el presidente Bukele. Y únicamente mi comentario sería, pues respetamos, obviamente como país soberano, obviamente no compartimos algunas situaciones porque es totalmente diferente. ¿Qué no comparte de Bukele usted? Pues no comparto la cuestión de derechos humanos. Siempre es importante hacer las valoraciones que hasta el peor delincuente se le deben respetar todos sus derechos y garantías. Y creo que de alguna manera, cuando se toma este tipo de medidas que pueden ser necesarias, puede haber algún abuso en el uso de estas medidas, aunque se controlen. Entonces, en ese sentido, creo, no es criticar, sino la inobservancia de una verdadera política también del combate del delito, pero también de la protección de los derechos humanos, que creo que eso ha mermado un poco en El Salvador. Muy bien, me quedo con esto último dicho por el abogado Rafael Canales: hasta el peor delincuente, hasta el peor criminal, se le tienen que respetar sus derechos humanos. Le doy la bienvenida al abogado Alex Navas sobre esta polémica surgida en redes sociales y ya ventilada en los medios de comunicación sobre lo expuesto por el mandatario salvadoreño. Y coloquémoslo en pantalla, por favor. Ha dicho que le da mucha pena lo expresado por el ministro de Seguridad, el comisionado en condición de retiro, Gerson Velázquez. ¿Cómo recibe un exintegrante de la Maxi estas declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele? Buenas noches. Gracias, Eric, por invitarme. Un gusto estar aquí con dos distinguidos abogados, como el abogado Canales y el abogado Leicelar. Para mí hay dos cosas importantes. Uno, primero, la intervención por parte de actores internacionales en la política nacional, ¿no? Primero, el presidente Trump, en las elecciones, directamente con las elecciones de 2025, y luego ahora el presidente Bukele con las políticas de seguridad en Honduras. Yo coincido con el expresidente del Colegio de Abogados diciendo de que el tema de la violación de derechos humanos allá es, si bien es cierto, se ha controlado la seguridad, también hay flagrantes violaciones de derechos humanos, no contra los pandilleros, ¿verdad? Sino contra defensores de derechos humanos que están presos en este momento en El Salvador. Personas que, hondureños, si no lo sabíamos, hay hondureños allá que por un teléfono le han encontrado una fotografía y los remiten al SECOT sin, digamos, garantías procesales, sin defensa, sin que los miren sus familiares y sin saber exactamente. Se ha suspendido hasta la garantía de habeas corpus, ¿no? El Estado en estos momentos no se puede convertir en un animal igual que los que combate. Tiene que darle garantías para que seamos un Estado de derecho y no un Estado salvaje, ¿no? Como se está planteando. No voy a dudar de que el Bukele ha hecho cuestiones sumamente importantes en el tema de seguridad. Ha controlado, yo estoy de acuerdo con el ministro de Seguridad y eso, que soy contrario totalmente a las políticas del Partido Nacional. El Salvador es muy fácil de controlar, solo tiene una costa. Nosotros tenemos dos costas, tenemos el puerto más importante de América Central, tenemos, digamos, un territorio mucho más grande, con un ejército igual por las
por el Tratado de Esquipula II, lo igual es de El Salvador, así que es más difícil controlarlo. En Ecuador se quiso implementar toda la política de seguridad de Bukele y al final salió peor que la respuesta, ¿no? Así que creo yo que a los hondureños nos debe dar pena que presidentes de otros países, por tener un Estado deslegitimado, un poco cuestionado, se metan a intervenir en las cosas que nosotros los hondureños tenemos que resolver. Muy bien, gracias abogado Alex Navas. Me quedo con esta premisa. Dice, no es fácil de controlar Honduras por la dimensión del territorio, esto en comparación con El Salvador. Le doy la bienvenida al abogado Germán Leicelar. Sus valoraciones sobre esta polémica que se ha dado. Yo me acosté ayer a eso de hoy a la 1:30 de la mañana y de inmediato se activaron las redes con esta publicación porque la hizo a eso de las 11:30. Buenas noches, abogado. Buenas noches, pues un gusto, abogado Navas, compartir este espacio. Lo mismo contigo, Rafael. Y bueno, mire, yo me sumo a las cosas que han dicho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y voy a ampliar un poquito más porque lo que desconoce la gente es que a nivel jurídico hay una cantidad de obligaciones que se tienen, como bien lo decía el abogado Navas. Nadie discute de los efectos prácticos que está teniendo el trabajo que está haciendo Bukele, pero no lo está haciendo de una manera legal. Está violentando derechos humanos, está violentando otra serie de cosas y claro, no podemos dejar de escuchar el clamor de las personas cuando dicen, mire, me mataron, me violaron, me hicieron esto y lo otro y ahí lo tienen bien bonito en la cárcel y yo estoy aquí sufriendo todas las consecuencias y a mí ¿quién me protege? Y esa es la visión que el ciudadano tiene y creo que tenemos que tener empatía hacia eso, porque obviamente debe ser una cosa terrible, en especial cuando vemos la mala forma en que funciona el Estado de Derecho. Pero ese es el verdadero problema. Si hubiera un debido proceso, si hubiera seguridad jurídica, si hubiera proporcionalidad y necesidad, si hubiera trato digno y si hubiera un verdadero derecho de protección a las víctimas, que eso todo lo puede hacer un Estado de Derecho, entonces nadie tendría esa confusión y nadie tendría que llegar a aplaudir los esfuerzos de alguien que al llegar a niveles tan grandes por la falta de institucionalidad impone una solución, como dicen, así como es el sapo es la pedrada, dice, si ese es el problema que tengo, pues aquí vengo, me paso todas las leyes por acá y simplemente le resuelvo el problema a los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa? Mire lo interesante. ¿Qué pasa si alguien es inocente por casualidad y le aplicaron eso? Pues pueden haber fallas, ¿verdad?, de proceso. O sea, sin un debido proceso no podemos garantizar eso, ni que se está juzgando adecuadamente a una persona, ni que realmente estoy resarciendo el derecho de una ciudadanía. ¿Me explico? Porque entonces se vuelve simplemente el desorden, el poder del que tiene el poder para ejercer una cuestión donde va a haber posiblemente aplicado una pena de muerte o metido a la cárcel a una persona y el que tuvo la víctima se siente satisfecho porque hubo una venganza, pero no hubo realmente una justicia, no hubo realmente un desarrollo ni un crecimiento en el control de todo el esquema de seguridad que hay, porque si funcionamos de esa manera, lo único que estamos haciendo es cambiándonos de lado. Y qué bonito decir, como yo tengo el poder, yo soy el bueno de la película. Las cosas lamentablemente no funcionan de esa manera. Muy bien, y yo sé que muchos hondureños de los que viajaron a estos 4 conciertos que dio Shakira en El Salvador pudieron percibir el tema de la seguridad. Bueno, muchas veces uno se centra en los derechos humanos de los victimarios. Incluso Nayib Bukele, en la visita del presidente electo de Chile, el presidente Kast, le dijo a una periodista, ¿pero qué hay de los derechos humanos de las víctimas? Nadie dice nada. Coloquemos en pantalla los gráficos sobre cómo está la tasa de homicidios en El Salvador y en Honduras. Porque yo le consulto aquí, miren, así cerró con Xiomara Castro la tasa de homicidios según datos de la Policía Nacional. Según datos oficiales, 21.3 por cada 100,000 habitantes. En el caso de El Salvador, 1.3 por cada 100,000 habitantes. O sea, estos fueron los datos oficiales que dejó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Vengo aquí con Rafael Canales
Partiendo de todo lo expuesto por usted, por el abogado Alex Navas y también por el abogado Germán Leicelar, dice garantizar el debido proceso. ¿Qué son primero, los derechos de las víctimas o de los victimarios? ¿Y cómo fortalecer una estrategia de seguridad? Porque muchas veces desde los diferentes medios de comunicación hacemos una crítica, pero muchas veces no proponemos nada en lo absoluto. Desde el Colegio de Abogados se ha analizado esta premisa en el tema de seguridad. ¿Cómo fortalecer cuando tiene que intervenir también el Ministerio Público, que persigue el delito, y la Corte Suprema, que es la que castiga el delito como tal? Bueno, en premisa, el debido proceso es el respeto de todos los derechos y garantías. No distingue a ninguna persona, son iguales para todos. Es decir, que el debido proceso se debe aplicar de buena forma. Tanto derecho tiene la víctima como el victimario. Igual, no distingue de que alguien va a tener o va a ser favorecido de un proceso diferente que otro. Bueno, en ese sentido, y si hablamos del Colegio de Abogados, también sufrió una historia de horror y de terror, y hace poco vivimos la muerte de un abogado muy destacado de San Pedro Sula, el abogado Altamirano. Hace 7, 8 años fueron asesinados casi un promedio de 1 por mes. Muertos a nivel nacional, principalmente en San Pedro y Tegucigalpa. Alta esa cifra, ¿verdad? Muy alta, pues es el gremio más afectado. En ese sentido, nosotros hicimos una comisión, y solo para dar ese ejemplo, con 5 abogados destacados, y pudimos revisar e investigar que el 90% de estos casos se encontraban en investigación, es decir, en papel. Casos que habían pasado 8 años, de fiscales, de jueces, de abogados independientes. ¿Qué te dice ahí? Que aunque la Constitución dice que la vida es el fin supremo de la sociedad y que tiene la obligación de conservarla y protegerla, dice la Constitución, nos hemos enfocado en el Ministerio Público por la falta de recursos, por la falta de capacidades, ya que los fiscales son el corazón, ¿verdad?, del Ministerio Público. Nos hemos enfocado un poco más en perseguir, digámoslo entre comillas, los delitos de corrupción pública, que si bien son importantes, no debería ser la prioridad, porque el fin supremo de una sociedad es la vida humana, en todo sentido, el debido proceso. De ahí miramos que todo el sistema de justicia existe una contaminación política sin límite. Es decir, yo siempre he sido de la teoría, y lo digo en algunos foros, desde que la Constitución dice que los poderes son complementarios y no subordinados, se pierde en el sistema de justicia desde que el poder legislativo nombra entre 45 propuestas a una persona. Ya no es complementario, sino subordinado. Así es el Ministerio Público, contaminado totalmente políticamente. Así hemos visto toda la parte de investigación totalmente que no ha sido fortalecida. Usted encuentra la investigación a nivel del interior del país con una falta de recursos tremenda, sin ningún tipo de protección, lo cual implica que usted no tenga una eficiencia real en todo tipo de delitos que están en nuestro país. Esto en línea recta con la Corte Suprema de Justicia, que también hay un alto nivel de colusión entre la Procuraduría General de la República, fiscales y los abogados privados. Y esa es una realidad, no de todos, y lo tengo que decir como presidente del colegio, que eso se debe de investigar. Y ahí vamos a hablar del tema de lo que está recientemente, las demandas contra el Estado, que lo vamos a ver despuesito en este tema, pero lo que nosotros podemos decir es que no existe una verdadera visión de lo que es la función pública en el sistema de justicia. Aquí es una función contaminada políticamente. Hoy hasta me asusta un poco que independientemente de que tenga mérito o justificación un juicio político, no se trata de poner a una persona y sacar a otra por una cuestión política. Yo no trato ni de defender ni excusar a ningún fiscal. Yo al fiscal anterior, yo pensé que hasta me iba a sacar requerimiento porque yo le decía que era como un dios, todo el mundo sabía que existía, pero nadie lo conocía, correcto. Y a este, en lo particular, el actual fiscal, tiene mucho protagonismo y se vio mucho protagonismo innecesario, digámoslo así, pero son críticas muy respetuosas. Pero eso no quiere decir tampoco que a usted, y el nombramiento también, que me parece que faltó un poco de legitimidad en ese nombramiento, independientemente que no compartamos ese criterio, pero no se puede a la carrera que un diputado diga estamos listos por estar listos. Usted tiene que estar listo llevándole el debido proceso, así como dije yo, hasta para el cambio de un juicio político usted debe seguirle los derechos y garantías y tener las justificaciones correspondientes. Usted no va a venir por poner a alguien de su gusto para poner a otro mejor o peor. Es que es bien difícil decir eso. Entonces, si se va a destituir, ya para finalizar, a una persona, pues que se reúna pues los requisitos
que manda la ley o las justificaciones para que él sea no quitado de su cargo, no como lo que pasó con el abogado Rubí o la Sala de lo Constitucional, por darle dos ejemplos puntuales, lo que contrajo un deterioro de la institucionalidad. Y lo que buscamos nosotros como abogados independientes y todos, no es un debilitamiento de la institucionalidad, es un fortalecimiento de la institucionalidad. Entonces, me refiero a eso en un contexto que lo quise hacer un poco articulado y deprisa, pero más o menos ese es mi pensar y sentir en relación a este asunto. Y me parece muy bien porque también habrá que recordar que en el 2012, desde Casa de Gobierno, se promovió la destitución de 4 en la Sala Constitucional. y solamente se quedó, curiosamente, Chinchilla. 1. Y Solamente el fiscal general. Ok, y también no se eligió, yo quería tener hoy acá a quien se perfilaba como el próximo fiscal, que era el abogado Ibidiscua. O sea, Oscar Chinchilla no estaba ni en la nómina, no había participado en las audiencias públicas. Bueno, me parece muy importante esto que ha dicho el abogado Rafael Canales. La Corte Suprema de Justicia ha cometido un error histórico en centrarse en la persecución de la corrupción política y no así tanto en la criminalidad organizada. Históricamente ha habido una colusión, dice el abogado Rafael Canales, entre la Corte Suprema de Justicia y actores como la PGR. Hay una función, y la Fiscalía. Hay una función contaminada de la persecución del delito, dice el abogado Rafael Canales, abogado Alex Navas. Mire, yo voy a disentir un poco con el abogado. El 2017, el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo: el principal percutor de la violación de derechos humanos es la corrupción. Deja sin salud, sin educación, sin seguridad social, sin infraestructura a la mayoría de la población. Entonces, creo yo que sí es importante, claro, abordar los otros, digamos, delitos es sumamente trascendental para fortalecer el Estado de Derecho. Yo quiero decir que, por ejemplo, las maras y pandillas no son un invento nuestro. Nos las trajeron de Los Ángeles, de los Estados Unidos, importadas de allá cuando expulsaron a bandas que estaban allí en Los Ángeles, en la Mara 18 y en la Mara MS. Esos fueron traídos de los Estados Unidos, es un enlatado de los Estados Unidos. ¿Y por qué se da esto, Eric? Y colegas, nosotros somos el país más desigual de América Latina, con mayores niveles estructurales de desigualdad, inequidad, injusticia, y que por lo tanto estos sectores que están, digamos, vulnerables y que están olvidados son el caldo de cultivo para bandas internacionales y bandas de criminalidad organizada como las maras y pandillas o el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Yo creo que el trabajo nuestro debe ir más allá, ¿verdad? Por ejemplo, si hiciéramos juicio político a alguien aquí, a la clase política, seguramente nos quedaríamos sin clase política. Seguramente en el Congreso Nacional nos quedaríamos, creo que con 1/3 del Congreso Nacional, muchos vinculados a delitos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado u otros delitos, ¿no? Yo creo que debemos de ir adecentando este proceso para que no nos sigan dando pan y circo, sino que realmente vayamos a las cuestiones estructurales. ¿Por qué si tienen mayoría el Partido Liberal y el Partido Nacional en este momento no apoyamos la ley de colaboración eficaz que estaba para tercer debate? ¿Por qué no aprobamos la reforma al Código Penal? Mire, en las redes sociales, Eric, el montón de gente que está saliendo de la cárcel con sobreseimientos definitivos, porque cambiaron las normas, bajaron las penas en temas de corrupción, y por lo tanto las personas que tienen esto dicen: ¿y este por qué lo dejaron libre? Entonces yo lo puedo hacer también, ¿no? El paradigma distorsionado en el que vivimos, ¿no? Creo que debemos de ir más allá. Los colegas lo saben que desde el 2002 no se ha aprobado una ley trascendental para el país como el Código Procesal Penal. No se ha aprobado una ley más allá de eso. Creo que el Congreso Nacional no ha hecho un trabajo de decir: vamos a cambiar el paradigma de persecución de justicia en el país, vamos a darle garantías. No hay una ley que eso. Entonces nos queman la miel con decir: vamos a leer la Biblia o vamos a quitarle la gorra al diputado, cuando hay situaciones trascendentales para el desarrollo de este país. Muy bien. Habrá que recordar, para llegar a donde está hoy El Salvador, también Bukele necesitó mayoría calificada y casi absoluta en la Asamblea del Salvador. Así le denominan al Poder Legislativo en El Salvador, Asamblea. Aquí en Honduras es Congreso Nacional. Cambió casi todo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial en El Salvador. A propósito, abogado Germán Leicelar, tomando en consideración lo expuesto por el abogado Navas y el abogado Canales sobre la corresponsabilidad en el tema del combate a la inseguridad de un país, del Poder Judicial y también del Ministerio Público. En Honduras, vistas así las cosas, ¿qué se tiene que hacer?
Bueno, mire, a mi criterio se tiene que fortalecer la institucionalidad. Ese es el punto esencial. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, mire, quisiera decir que estamos siquiera en camino, pero yo creo que ni eso. Mire, ¿Y ayer cómo estábamos? Porque yo les digo acá, hoy viendo cómo los funcionarios actuales del gobierno dicen, el gobierno anterior nos dejó este desastre. Pero si nos vamos atrás, los que entraron en el 2022 también decían, nos dejaron un desastre. Entonces, ¿cómo estábamos antes? que mire, esa es la triste historia. Siempre dicen los de atrás, los de atrás, los de atrás, pero no salimos de ese círculo vicioso. Muy bien. ¿Y qué fue lo que sucedió allá, hablando del gobierno que acaba de salir? Que inyectaron unas esperanzas enormes y terminaron en lo mismo. La vara muy alta. Sí. Más que vara alta es expectativa, nada más, porque nos llenaron de muchas esperanzas y a la hora de la hora es la misma clase política, es el mismo ADN, es la misma conducta y ahí es la parte difícil. Porque mire, yo coincido con Navas en el tema de la corrupción. Y yo creo que no estaría en desacuerdo con Rafael, sino que es una sumatoria de un montón de partes. O sea, parte de la verdad está aquí, parte de la verdad está allá. Y yo voy a complementar con el tema corrupción, porque efectivamente la corrupción es el origen de casi todos los males que tenemos. Por la corrupción no llega el dinero a donde tiene que llegar, por la corrupción la institucionalidad se está destruyendo, por la corrupción tenemos la sociedad que tenemos el día de hoy. Por la corrupción nos dieron las elecciones peores de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que cada vez le subimos una rayita más. Y solo déjeme terminar esta frase por lo que dijo Navas y aquí creo que vamos a coincidir los tres. Ahorita creo que va a ser inevitable que hayan juicios políticos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que sucede? Va a ser porque es inevitable. Y eso me da tristeza, porque no va a ser porque estamos construyendo institucionalidad, no va a ser porque tenemos las pruebas contundentes, no va a ser porque estamos reconstituyendo desde una visión institucional todo lo que corresponde, sino que va a ser por razones políticas, lamentablemente. Y solamente va a ser en este gobierno porque a estos les tocó. Si hubiera sido en el anterior, hubiera sido en el anterior, si hubiera sido en el siguiente, hubiera sido en el siguiente. Y eso es lo que me da mucha tristeza a mí, porque lo que vemos es una conducta generalizada de toda la clase política en la que lo que cambia que son los actores, los discursos, tal vez las prerrogativas que nos dicen. Mire, por ejemplo, y cierro con esto y tal vez luego complementamos. Nos tienen dormidos con Cedesol, para ponerle un ejemplo. Mire, Cedesol no estoy diciendo que no hay que perseguirlo, por supuesto que sí, pero es el más minúsculo de los problemas que tengamos como para que estén haciendo tanta bulla al respecto a eso, ¿me explico? Entonces, siempre nos están dando a tol con el dedo, siempre nos están dorando la píldora. Coincido plenamente en que el discurso que se está dando ahora va llevado a eso, a generar esa esperanza. Ya hubo cambio de gobierno, etcétera, ya estuvo. Ahora venimos en una nueva era. ¿Una nueva era de qué? Somos los mismos envueltos de una novedad que dura un ratito y después volvemos a caer en el mismo juego, lamentablemente. Muy bien, antes de irme a la pausa comercial, le doy la palabra al abogado Rafael Canales. Bueno, complementando un poco, cuando yo me refería a corrupción, no es que no sea importante, obviamente es importante, pero ese combate al delito o persecución del delito se politizó. Y la dignidad humana es inviolable. Y el artículo 59 de la Constitución, no de una disposición internacional, establece que el fin supremo, cuando usted le dice que el fin supremo es la vida humana y que el Estado tiene la obligación de protegerla y conservarla, para mí ese es un mandato superior. Y primero porque no es reparable la vida. Entonces, igual resultado de si usted persigue el delito, que es loable, de público o privado, también debería ser loable. Lo que yo no he visto en el Ministerio Público desde hace muchos años, resultados en relación a la impunidad que ha habido sobre asesinatos y muertes y violación de derechos humanos, digamos, por parte del Ministerio Público. Entonces, si bien es cierto, es valorable, que yo lo comparto, pero se ha politizado, si usted lo ve, en un gobierno y otro, ¿qué es lo que más se persigue?
No son los delitos de muerte, ni delitos comunes, ni violación de derechos humanos, sino delitos, pero segmentados al partido político de oposición, dependiendo del fiscal de turno. Y eso, hasta el día de hoy, ha sido, lamentablemente, hemos perdido la visión institucional abierta, no contaminada políticamente, que es lo que hemos observado en los últimos, por lo menos, 2-3 periodos. Un minuto para irme a la pausa comercial, abogado Navas. No, yo coincido con eso, ¿no? Que han instrumentalizado el tema de la justicia, pero hay que ver una cosa, ¿no? Nadie dice que los delitos no se cometieron. Solo dice, me están atacando a mí como partido político, pero no dice que los actos que se cometieron, por ejemplo, el caso Pandora o el caso Cedesol o los otros casos de diferentes partidos políticos, no dicen que no es cierto. Yo creo que coincido con el abogado Canales que hay que despolitizar, ¿no? El que cuando se tengan los hechos y las evidencias que procede el Ministerio Público, no importando qué partido sea, no importando el sector económico que sea, hay que proceder. El problema es que aquí estos pactos de impunidad que ya tienen el requerimiento, después negocian y le dicen, bueno, ahora ya vamos a mandarlo a la corte para que te nombren un juez natural y ahí lo vamos a mantener. Esos pactos de impunidad, esos blindajes son los que hacen daño a la justicia y que han permeado al Ministerio Público, han permeado a la Corte Suprema de Justicia y que al final nos tienen en lo que estamos ahora, ¿no? Una crisis total del sistema de justicia en el país. ¿Y sabe lo que pasa? Solo para finalizar y complementar lo que bien dice el abogado Navas. Y aunque el Ministerio Público haga su labor, digamos, en delitos de la administración pública, usted ve delitos emblemáticos que están libres. Sí. Totalmente. Mencione uno. Uy, Pandora. Es un caso, Cedesol, bueno, lo volvemos a repetir lo mismo. Podemos hacer una fila, ahí los puede traer el abogado Leicelar. Esa es la contaminación que hay. Pero quien se roba y firma un documento mal puesto y apuesto por acción o por omisión, todavía se encuentra en la PC, y cuando hay desfalcos de 200, 300, 400 millones de lempiras o delitos peores, se encuentran con recursos de amparo fuera de la cárcel con casos en el olvido. Así es. Entonces, puede haber una buena investigación y lo partimos ahora al sistema de justicia, que después vamos a hablar de ese tema. Bueno, y no sé cómo le va a denominar ahora el Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia a esta PUS que ha salido de las alcaldías municipales con el tema de las demandas. Sí. Los embargos. Sí. Los embargos. Deberían de... Ya están platicados. Mire, solo para cerrar el tema y para que volvamos a lo demás, mire. Medidas sustitutivas, como bien decía Rafael, para casos, pero enormemente. Pero aquellos que los agarraron en el WhatsApp, que supuestamente van ahí están, ¿va? Ahí están enterrados, ¿va? Por el amor de Dios, ¿dónde está la igualdad? Y lo otro, que mire, yo estoy de acuerdo en esto, pero quiero dejar esto para que lo desarrollemos. Lo terrible es que, como bien dijo el abogado Navas, y yo sé que es importante que tengamos un código penal, pero ¿sabe qué es lo terrible? Que necesitamos un código penal fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la delincuencia se está comiendo al país enteramente. Correcto. En todos los niveles, con lo cual lo grave es qué hemos hecho por la sociedad, qué sociedad hemos construido, porque otros países el Código Penal, ¿verdad, abogado?, es lo último que usan. ¿Por qué? Porque tienen una sociedad sana, una sociedad que funciona, y nosotros tenemos una sociedad enferma. Correcto. De principio a fin, y eso es lo grave. Muy bien. Tremenda responsabilidad la que tiene el Congreso Nacional de la República para estos 4 años con el abogado José Tomás Zambrano, y también el nuevo colegio de abogados, que digo nuevo porque muy pronto tendrán presidente, ¿verdad? Sí. El abogado Sarmiento, el abogado Urquía y también el abogado Serrano son los 3 aspirantes a la presidencia. ¿Quién va a ganar, Rafa? Bueno, yo esperaría que fuera el Frente Independiente, pero creo que... No lo noto muy positivo. Van a repetir, gremialmente son fuertes, pero vamos a ver qué pasa. Todavía nos podemos organizar en una coalición. Ok, me quedo con esto de coalición porque así funciona también el Colegio de Abogados. Decía Toño Rivera el otro día en razón de la segunda vuelta. Coalición. Sí, una alianza, ¿verdad? Una alianza de hecho. Gremial. Y así... Bueno, el abogado Gustavo Solórzano, a quien le tenemos bastante respeto, el Frente Patria históricamente ha sido más afín al Partido Nacional, pero él es liberal. Ahí también hubo una alianza de hecho y ganaron contundentemente. Es que no participó el Independiente, no nos dejaron participar, entonces votaron por él. Por Tabo. Hacemos una pausa, ya volvemos.
veces me lo ofrecieron. Muy bien, estamos al aire con 3 reconocidos analistas en materia de seguridad y también en el tema político. Rafael Canales es militante del Partido Liberal de Honduras, el abogado Germán Leicelar del Partido PINU. Qué buen diputado, se perdió el Congreso Nacional, igual con Rafael. Yo pensé que el Partido Liberal también en su momento iba a respaldar a Rafael para su Procurador General de la República. Sí. Bueno, pero tiempos mejores vendrán. Tiempos mejores vendrán, hay que ser positivo. ¿Y el abogado Alex Navas, de qué partido, Alex? Del Partido Libertad y Refundación. De Libre. Sí, claro. Y claro. miren, curioso. De la izquierda, digamos, progresista de este país. No radical, ¿verdad? No, progresista de este país. Bueno, y queríamos tener un abogado del Partido Nacional, pero los que han andado haciendo bulla ahí dicen que en este momento no. Incluso quisimos traer aquí a Rachid Mejía, que es el que promueve el juicio político. Yo creo que tiene todo el derecho de presentarlo, pero ojo con los diputados que sean instrumentalizados, porque este tema del juicio político, a mi criterio, si se va a presentar en el Congreso Nacional, que lo presente un diputado que sea abogado, para que pueda argumentar en el debate su espíritu legislativo. No dudamos de la buena intención que tendrá Rachid Mejía como ciudadano, pero ¿por qué no lo presenta un abogado diputado? Bueno, juicio político para el fiscal general, para Marlon Ochoa. Hay que bajarle, dicen, así como dicen vulgarmente, el gas también a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, bajándole responsabilidades administrativas. Hay que revivir el Consejo de la Judicatura. Vamos a empezar por el tema de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se puede decir de la gestión de la abogada Raquel Obando? Busquemos ahí una fotografía de la abogada Raquel Obando. Empiezo por Rafael Canales, por su papel como expresidente del Colegio de Abogados. A propósito, ¿cuándo son las elecciones del Colegio de Abogados? 8 de marzo, creo que. 8 de marzo, elección de la nueva directiva del Colegio de Abogados. A propósito, allá anda nuestro buen amigo Eduardo Fuentes, jugando un papel protagónico en la Junta Electoral, ¿verdad? O sea, del CNE pasamos al Colegio de Abogados. Saludos a la distancia al joven abogado Eduardo Fuentes, ya con un par de rayitas en el tema jurídico electoral. ¿Cómo valorar la gestión de la abogada Raquel Obando cuando algunos dicen, no solamente hay que bajarle responsabilidad administrativa en el nombramiento de jueces, sino hay que llevarla a un juicio político? Abogado Rafael Canales. Bueno, yo quisiera una valoración bien rápida. O sea, el disminuir atribuciones no extingue facultades. Es un principio básico. Reitéreme eso. El que le disminuya a usted atribuciones a una persona no extingue las facultades que ya las tiene constitucionalmente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Rápidamente, aquí me dice usted dos cosas. Sí. Responsabilidades que tiene el Pleno. Claro. Y yo le señalo esto por aquella manifestación famosa de 9 de 15 magistrados. Solo quiero empezar diciendo que esto fue una disposición temporal, que no fue tan temporal o excepcional desde el año 2010, lleva 15 años. Es decir, que estas atribuciones de administración, nombramiento y despidos, no es que solo la abogada Raquel la ha tenido. Yo en su justa dimensión también las tuvo el presidente Rivera Vilés y las tuvo el presidente Rolando Argueta. Sí. Entonces a veces se escucha hasta un diputado de Libre apellido Portillo que le quedó grande la camiseta. Creo que no cabe ese. Ella únicamente está cumpliendo una disposición legal que está contemplada y que ella está haciendo uso, para bien o para mal. El Congreso Nacional, esa disposición no cumplió el principio de racionalidad ni temporalidad, porque se alargó en el tiempo por el fracaso, digamos, o el intento fallido de un Consejo de la Judicatura que no tiene, y que fue una copia de España y que también tuvo sus desfases parecidos a esto, y que eso es la mala copia que hacemos muchas veces de cosas de otros países que no son el modelo hondureño, sino modelo que lo traslapamos a nuestro país. Eric,
Vinieron y estas personas abusaron totalmente, no todos los que estuvieron miembros del Consejo de la Judicatura, al grado que creo que estuvieron hasta pues presos, digámoslo así, algunos de ellos por diferentes acusaciones de más de 90 y 100 delitos. Entonces, cuando esta disposición del artículo 282-2010, que reformó el 213, 313 y 317 de la Constitución, lo que vino es que no fortalecimos la carrera judicial. Había dos propósitos del Consejo. El primer propósito era la despolitización de la función jurisdiccional, es decir, que los magistrados se dedicaran únicamente a la función jurisdiccional, y el otro, el fortalecimiento de la carrera judicial. Esos dos propósitos no se cumplieron, se politizó nuevamente el Consejo de la Judicatura, y esas atribuciones, lo que se está realizando ahora, volviendo al presente, es que cuando te dije atribuciones y facultades, es que ahora esas atribuciones de nombramiento, gobierno, pues van a pasar, pero también lleva un componente político que no les gusta decirlo a algunos, para ya tener mayor control. Es decir, los partidos mayoritarios ya pueden tener 8 o 9 magistrados, entonces ya tienen mayoría para el nombramiento o despido. Lo que no comparto es que se pretende también un decreto anexo, porque ahí de una investigación de los nombramientos y despidos de los últimos 90 días. Otra vez volvemos a la función, que no es una función legislativa de investigación. Esa función de investigación por cualquier violación le corresponde al MP o a la supervisión ahí interna al inicio. Entonces, si el proceso es volver al Consejo de la Judicatura que cumpla su función institucional contemplada desde 1982, si no me equivoco, en el artículo 317, pues estaríamos bien. Pero si solo venimos por quitarle fuerza, digamos, al Colegio de Abogados, es un órgano colegiado. Yo no tenía la facultad de nombramientos ni despidos, pero por mayoría se decidió, como se daba a todos los presidentes, la facultad administrativa para nombramientos, pero no de despidos, por darte un ejemplo. Entonces, esto, entiendo, va sobre esa vía, pero también, yo no lo puedo desconocer porque yo soy decir, lleva el componente, y te lo puedo decir porque no trato de defender ni acusar a nadie, de tener el control también de los nuevos nombramientos, de los nuevos traslados, pero yo no miro en ese decreto, que es lo que le falta, el componente del fortalecimiento de la carrera, de la capacitación, del que llevó de archivero, que sube escribiente, del escribiente a secretario, que el secretario tenga la opción de ser juez en algún momento, lo que en el pasado, y lo sabe el abogado Leicelar, se respetó o tenía alguna aspiración a alguna persona. Hoy, no de ahora, desde que están hace 3 periodos atrás, una persona que no se somete ni a un concurso es juez, y al año y medio ya lo convierten en magistrado. Y hay personas que llevan 20 años, que han empezado de archiveros, escribientes, no se les respeta. Entonces, lo que falta en ese, me parece a mí, es que no miro ese componente, lo dejan más a que en un futuro se va a volver a hacer el Consejo de la Judicatura, pero debería ser un consejo, no un modelo fallido ni copiado, sino un modelo hondureño que respalda la honorabilidad y que tenga limitaciones. Es decir, el consejo anterior eran prácticamente unos casi dioses también, no nos va a temblar la mano para juzgar, agarraron el papel de inquisidores, sí, no del papel administrativo y de fortalecimiento de la carrera judicial. Bueno, yo quiero mandarle... Bueno, dije mucho, pero creo que lo dije. Nos encontramos esta semana al abogado Teodoro Bonilla. Bueno, con todo el cariño que le tenemos, como que era mucho protagonismo y eso afecta. Sí. Muy bien. ¿Y qué te dijo Teodoro? ¿Qué te dijo? Bueno, que va a volver. Muy expectante de lo que pueda pasar en el Poder Judicial. Así lo vamos a dejar. Abogado Alex Navas, me parece bastante interesante y reflexivo, diríamos nosotros, de reflexión, lo que ha dicho el abogado Rafael Canales. A la par de este decreto va un decreto de anexo para revisar los nombramientos de los últimos 90 días. Investigar. Valoraciones. Mire, una vez la Alianza Francesa trajo a una magistrada en la Corte Suprema de Justicia de Francia y yo le pregunté cómo es el tema de la elección. Y ella me decía, elección, nada de elección. Nosotros vamos de la carrera de escribientes y llegamos hasta la máxima magistratura
debido a nuestros niveles profesionales, nuestras publicaciones, nuestras sentencias, X, ¿no? Y la van dando. O sea que, si usted mira, por ejemplo, el fiscal general o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pocos de ellos han sido jueces de carrera, ¿verdad? O el fiscal general, creo que nunca hemos tenido un fiscal de carrera, ¿verdad? Fiscal general, no hemos tenido de carrera. Por lo tanto, creo yo que la politización que tenemos nosotros con el Congreso Nacional al respecto al Poder Judicial ha sido, digamos, una condicionante para que el Poder Judicial no transite bien. Creo que darle al Congreso Nacional, que es el epicentro de la política partidaria, el tema de la justicia es un error, ¿no? Y me parece que el diputado Mejía no conoce bien cuáles son los entuertos del sistema de justicia y por lo tanto comete desaguisados al presentar un proyecto que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Creo que, si bien es cierto, en este momento tiene la facultad la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es porque el Consejo de la Judicatura tuvo 5 personajes procesados, ¿no? Uno de los que estabas hablando tú, y otro que ahora es subprocurador de la República, ¿no? ¿Verdad? Que es el subprocurador que también estuvo en ese consejo y que la mayoría de personas que salieron ahí estuvieron procesados por el MP por estos procesos. Entonces, no se quiere volver a eso, se quiere tener un proceso que hay un ente administrador que por carrera ponga los jueces, o lo que queremos es que los diputados, como antes, pongan los jueces allá distritales, o los caudillos de los pueblos vengan y digan, no, este no lo quiero como juez, sino que quiero a este. Eso es peligroso para la justicia y principalmente para los que nos dedicamos a esto, que puede ser muy perjudicial para el tema de la independencia de un poder del Estado. Yo sí estoy en contra de que el Congreso Nacional, sin los análisis técnicos, científicos, que se necesitan con el de rigor, pongan las manos en el Poder Judicial, que eso puede ser más perjudicial la medicina que la enfermedad. Yo recuerdo cuando estaba por irse el abogado Rolando Argueta de la Corte Suprema de Justicia, que a todos los jueces de letras y jueces de paz que estaban de manera temporal, les dieron acuerdo. Y quienes iban a entrar tenían la expectativa de nombrar en esos cargos a sus allegados. Y eso generó mucho malestar en los 298 municipios, porque normalmente los referentes de los partidos a nivel local, a nivel de los municipios, tienen, diríamos nosotros, la sana intención de nombrar ahí a uno de los suyos. Como las de Choluteca, ¿va? Todas esas alcaldías que nombran jueces para que drenar las sentencias esas, ¿no? Bueno, mire qué interesante lo que dice el abogado Alex Navas. Abogado Leicelar. Bueno, mire, el problema se gira alrededor de las cosas que precisamente, y me quedo con lo que él comentó de Francia. Eso, para los que nos están viendo, eso se llama carrera judicial, carrera administrativa. Eso no existe en el país. ¿No ha existido nunca? No. Solo las sanas intenciones. Mire, es que existe, digamos, los parámetros para que exista carrera judicial y para que exista carrera administrativa, pero como aquí la política implica, yo gané, pongo mi gente, yo gané, pongo mi gente, yo gané, pongo mi gente. Entonces eso rompe completamente con el esquema del desarrollo de las habilidades de las personas. Total. Entonces es bien complicado porque, como bien dijo el abogado Navas, ¿cuántas personas de la Corte Suprema conocen realmente lo que es el circuito judicial? ¿Ah? Ellos no, son políticos. Y mire una cosa, yo creo que aquí lo podemos decir. A mí me dicen que soy soñador y que me chupo el dedo, pero yo le digo a la gente, es que tenemos que chuparnos el dedo, porque si no llegamos a ese nivel de decencia de las cosas, nunca vamos a arrancar. ¿Sí o no que aquí le dicen con toda la libertad del mundo? Es que mis diputados dicen tal cosa. ¿Ah? Es que mis magistrados dicen tal cosa. ¿Ah? Los magistrados de los liberales, los magistrados de los de Libre, los magistrados de los nacionalistas. Y no es que no exista una afiliación política, lo entendemos. Pero al momento de integrar un órgano de esa naturaleza, esa filiación tiene que ser secundaria. No es que van a dejar de ser lo que son, pero las prioridades tienen que venir de
que tú decías, de sus facultades, de sus atribuciones, de lo que la ley dice, porque yo voy un poquito más allá. Estamos de acuerdo en todo lo que dijo Rafa, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema de fondo? Hubo una denuncia, ¿verdad?, contra ella, de los mismos magistrados, de que habían situaciones en las que ella estaba obviando una serie de cosas. ¿Por qué? Porque las facultades o las atribuciones que en algún momento le dieron están hechas para gente, y perdón, no quiero que suene así, pero para gente decente. ¿Ah? Si a mí me dan, ¿qué le puedo decir? Si visito a un narcotraficante, por la razón que sea, y me diga el narcotraficante, abogado, fíjese que yo a usted le quiero regalar $100,000, fíjese, porque usted me cae bien. Y no le voy a pedir ningún favor, ni le voy a pedir, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a rechazar ese dinero, ¿va? Porque simple y sencillamente no voy a recibir un dinero. Si yo fuese en alguna ocasión diputado o fuera magistrado y me dan facultades y atribuciones, no voy a abusar de ellas jamás, porque tengo que tener límites. Entonces, cuando vemos que el problema no es en sí las facultades o atribuciones que tengamos, sino que siempre se abusa de ellas. Miren lo que pasó con Luis Redondo, ¿ah? O sea, ese hombre, todo mundo lo valoraba profesionalmente. Está claro que el hombre no tenía capacidad de manejar poder, porque se le subió todo y perdió todo horizonte. Sí, el norte, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vemos esto, el problema no es la legalidad, el problema no es la ley que vamos a reformar, ni lo que hagan los diputados, ni que tengan el tecnicismo, porque mire, pueden hacerme la mejor ley, muy bonita, pero aquí se hace lo que yo digo, y ese ha sido el mal del país. Entonces, sí estamos de acuerdo. Muy bien, habrá que recordar también que hoy el Poder Judicial, a diferencia de antes, que siempre era 8-7, hoy están 6-5-4. Sí. Los tres partidos con más diputados tienen magistrados. A excepción de la bancadita que tenía Narrala, a ellos no les dieron, ¿cómo dicen? No les tiraron maicillo. Sí. Así como dicen vulgarmente. Pero ahí tiene 6 magistrados libres, 5 el Partido Nacional y 4 el Partido Liberal. Rafa. Quería complementar, hay dos principios básicos que para mí son fundamentales, tanto para una función legislativa, una función fiscal o una función judicial. ¿Cuáles son? El primero es autonomía, el segundo es independencia, que no son lo mismo. Sí, claro. No. Autonomía es que puedan ejercer sus propias decisiones, e independencia es que no tengan que hacer sus tareas con injerencia de nadie. Al momento que cualquier presidente de la Corte, que cualquier fiscal, que cualquier magistrado, que cualquier juez, que cualquier secretario, que cualquier escribiente pueda tener autonomía e independencia, podríamos aspirar a un buen sistema de justicia. Ahora, yo le a pregunto, un buen poder legislativo, porque sí, esto lo digo también para un diputado. Un diputado no tiene autonomía. Cuando usted escucha de que ya mis 41 y la autonomía no puede desintir por una línea política. Claro. Los amigos ¿Cuál del es la CNE, independencia entonces de ese diputado, de ese juez, de ese magistrado o de ese fiscal? Entonces, si nosotros realmente no tenemos esa convicción real de autonomía, por la formación, pero sí los hay. Y aquí tengo 2 panelistas que así los considero. Y yo me considero así, pero he tenido tanto choque muchas veces con personas porque no guardamos pleitesía. Esas son 2 figuras que por lo menos dan relevancia de cualquier funcionario público y que no lo vemos muy seguido. Tengo que decirlo, en la administración pública sí los hay, pero son muy pocos y contados tal vez con los dos dedos de las manos que lo vemos funcionando hoy en día y en gobiernos pasados. bueno, a pesar de esa repartición, porque yo recuerdo que decían los diputados cuando se eligió la nueva Corte, prevaleció la democracia. Pero ahí lo que había pasado era una repartición en 3. Abogado Navas, ¿se han cumplido estos 2 principios que dice el abogado Rafael Canales? Mire, la autonomía y la independencia. Mire, le voy a contar lo que me contó a mí el primer fiscal general, Edmundo Orellana. Dice que cuando iban a poner una Corte Suprema de Justicia, iban a poner al jefe
del Comité Central del Partido Nacional, Alejandro Aguilar, creo que se llamaba. Entonces le fueron a poner la queja al director del Partido Liberal y dijo, no se preocupen, Alejandro puede ser el jefe del Comité Central, pero es un hombre recto, es un hombre cabal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener su afiliación política, pero cuando usted lo nombran, usted tiene que apartarse de esas decisiones y hacerlo, como dice el abogado, con autonomía e independencia. No quiero decirte con esto de que en la Corte Suprema de Justicia hay abogados connotados de este país, notables de este país, que pueden darle muchas luces al Poder Judicial. Pero mire lo que sucedió en el caso Pandora, que lo mencionaba el abogado. La juez, que el caso Pandora fue el caso que cambió el paradigma de persecución penal en temas de corrupción. La juez que estaba en el caso nunca había sido juez. Ella era asesora de un banco, creo, de una empresa, y tenía alguien que le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Un escribiente le estaba diciendo a ella cómo dirigir la audiencia de un caso penal quizás el más importante que hemos tenido. ¿Usted se refiere a una magistrada de la Corte? Una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, porque son juicios especiales, ¿no? Donde se va un juez natural. Eso no debe pasar en el país. Estamos teniendo una crisis que al final ha impactado en todos los magistrados, pero esto es debido también a que los entes colegiados como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral no se convierten en centinelas de la Constitución, se convierten en guardianes de los partidos políticos y se convierten en campos de batalla de los partidos políticos. No le pueden decir al caudillo, mire, eso no lo puedo hacer, señor o señora, no lo puedo hacer. Esto dice la ley, esto dice la Constitución y yo no me tengo que apartar de esas situaciones. A eso creo que nos tenemos que referir y a lo que tenemos que aspirar. También el Mundo Orellana me dijo una vez, mire, usted puede tener al mejor juez, capaz, técnico, sepa de la ley, pero si no es valiente y que va a enfrentar no solamente a su partido político, sino va a enfrentar todas las presiones que tenga, usted no está absolutamente nada. Si vamos a seguir la famosa, y tú que fuiste alcalde, Eric, lo sabes, la famosa línea que yo nunca lo entendí, ¿va? Es que la línea del partido es esta. La línea del partido debería ser la Constitución. ¿Nunca le dio línea a Jiménez Mayor a usted? La línea era combatir en la corrupción. Yo me acuerdo que una vez me dijo a mí, vamos a hacer como Giovanni Falcone, ¿verdad? Que destruyó las redes de corrupción y narcotráfico en Italia, ¿no? Donde nosotros solo se miraba esa luz trabajando ahí, nosotros íbamos a estar porque la mayoría de la población se mira incrustada por el tema de la corrupción. Esa era la única línea que teníamos. La que no entiendo es la línea política, que le dicen, la línea del partido es esta, sea que sea contraria a la ley o sea a favor de la ley. A mí siempre me ha parecido muy interesante la figura de Jiménez Mayor, porque precisamente antier leí un artículo, imagínense el Perú, en 10 años ha tenido 9 presidentes. Y yo no sé cómo le llaman hoy al presidente del Perú, si legalmente electo no, porque fue el Poder Legislativo que lo nominó a él. Pero a él le nominaron, a Jiménez Mayor, Alex, la anterior presidenta, que no ganó su presidencia en la urnas, sí, lo nominó embajador en Costa Rica. Pero fíjese que yo tengo una excelente relación con él y él renunció a ser embajador. Y cuando yo le pregunté, porque él vino aquí a Honduras como observador de un proceso, me dijo, es mejor la dignidad que comer algunos frijoles algunos días, ¿verdad? O sea, él sabía que el gobierno estaba cometiendo algunos desaguisados y prefirió renunciar. Sí, a propósito, ese presidente también del Perú va a estar en esta cumbre con el presidente Donald Trump. Un minuto antes de terminar la pausa, abogado Leicelar. Sí, bueno, solo quería complementar sobre lo que estábamos hablando aquí, porque, mire, mencioné el CNE, por ejemplo, que fue otro órgano, mire las elecciones que tuvimos, ¿verdad? Por la falta de independencia también, ¿verdad? El manoseo permanente de los partidos políticos. Entonces ese manoseo se da en el Congreso, ese manoseo se da en el Poder Ejecutivo, ese manoseo se da en el Poder Judicial, y eso es lo que ha destrozado la institucionalidad. Y mire, obviamente, como la elección es una cuestión a nivel nacional y es un evento único donde todos participamos en un mismo día, el caos se vive de una manera igualitaria por todas las personas. Pero el abogado aquí y muchos abogados que nos están viendo hoy pueden decir con total certeza el caos que vivimos diariamente
en el Poder Judicial. Sí, claro. En un montón de aspectos, en la mora judicial, en el desarrollo de las audiencias, en eso que mencionaba él, de que a veces es un juez que lo nombraron por razones políticas y ni siquiera conoce el procedimiento, Sí, claro. etcétera de cosas, con la salvedad de que muchas personas no le cae eso, pero a muchas sí. Y no le debería de caer a ninguna, porque es el Poder Judicial que es fundamental para darle estabilidad al país. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Antes, colóqueme en pantalla el X de la diputada Merari Díaz, porque ya han pasado 20 días desde que Nasser Juan Asfura Sabla asumió el poder de la nación, pero creo yo que siguen existiendo muchas fallas en la comunicación. Por ejemplo, la diputada Merari Díaz reaccionó al X del presidente Bukele y dijo que Bukele le había copiado a Juan Orlando Hernández las medidas en materia de seguridad en el combate de maras y pandillas, y la atacaron en todas las redes. Y después decía esto Merari Díaz: disculpa, Eduardo, se refiere a Eduardo Martel, Nayib Bukele no tiene la última palabra en materia de seguridad. Su modelo no es dogma ni receta exportable. La crítica al ministro de Seguridad parece responder más a incomodidad que realmente se preocupe por Honduras. Su modelo hasta nos exportó maras y pandillas a Honduras. Lo ha dicho Merari Díaz. Lo ha dicho Merari Díaz. Yo le voy a pedir un comentario particular a mis panelistas. Aquí me dice un amigo televidente. Me dice: Bukele no le responde a los peones. Él solo ataca al rey. Que se cierren la boca, me dice, lo que le han respondido a Bukele, porque si no, el clavo del desgaste político se lo llevará el presidente Asfura. La cosa no es buscar enfrentamientos. Una respuesta decente fuese decir: gracias por su consejo, podemos trabajar juntos y usted enseñarnos cómo funciona. Me parece bien. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Bueno, coloquemos en pantalla nuevamente el mensaje de la diputada Merari Díaz, porque no solamente se trata de reaccionar, sino también de estar conscientes sobre las implicaciones de una declaración. Más cuando dicen que el presidente Asfura es diferente. Así lo dicen en el Partido Nacional. Bueno, yo sé que estamos abordando ya el tema de la Corte. Déjenmelo en pantalla, por favor. ¿Qué opina? Mira, Eric, yo creo que los diputados tienen una investidura política en el país, ¿no? Representan al pueblo hondureño, y al responderle a un presidente de un país me parece inapropiado. Considero que lo que te describieron en el mensaje es lo correcto, ¿verdad? Un presidente puede estar de acuerdo o no con algunas políticas internas de cualquier país. También no me parece que Bukele debe andar hablando sobre seguridad de otros países. Creo que él ya resolvió su problema y debe seguir avanzando en ese proceso, perfilándolo. Pero realmente lo que se debe hacer es, nosotros en Centroamérica y principalmente con el pueblo salvadoreño, somos muy cercanos. Debemos de compartir ciertas políticas, compartir estrategias, y creo que eso se puede llevar a mejor, no enfrentar a un presidente que tiene una buena imagen, que tiene prestigio a nivel latinoamericano y a nivel mundial por el tema de seguridad, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y además que eso impacta directamente en el presidente Asfura, porque él es el que realmente debería salir a decir: presidente, estamos aquí para hablar sobre este tema y apoyarnos mutuamente. Bueno, habrá que recordar en esa dirección, abogado Navas, que Bukele no se había referido absolutamente a Honduras. Y no lo ha reconocido, por cierto, ¿eh? No lo ha reconocido. No, y yo también pregunto, y tenemos que esperar que el presidente Bukele... No, claro que no. Sí, claro que no. Sí. No, yo pregunto esto porque todos sabemos lo que pasó, pero esperar que también, hay mucha fijación también, creo yo. Yo fui a El Salvador y en sitio uno mira los resultados, pues. Y todo el mundo sabe la incidencia que tuvo Donald Trump en las elecciones. ¿Sí o no, abogado? Incidencia, claro, sí, incidencia sí.
Aunque no considero que sea injerencia, como dijeron, ¿verdad? Sí. Pero sí, claro que incide. Incidió, pues. ¿verdad? Incidió, Bueno, por supuesto. A propósito, quien salió en la foto con el presidente Afura se llama Dick Morris. Él era el estratega en jefe de la campaña de Nasser y Juan Afura Sabla. Sí. Fernando Cerimedo es empleado de Dick Morris. ¿Sí? Ellos son referentes de una compañía de estrategia política mundial. Han asesorado a Donald Trump, a Netanyahu, y ellos están metidos en esta onda de la derecha Y a Novoa, creo. a en nivel Ecuador. global, sí, Sí, a Novoa. sí. Y con Javier Milei y todo. No es cualquiera, Dick Morris, no es cualquiera. Bueno, colóqueme nuevamente en pantalla el mensaje de la diputada Merari Díaz. Hoy precisamente, antes de venir acá, me respondió un ministro y me dijo, Eric, que ahora cualquier comparecencia es a través de Casa de Gobierno. Me parece bien. Me parece bien porque de por medio está la imagen del presidente Afura. Ok, dice, disculpa, se refiere a Eduardo Martel, Nayib Bukele no tiene la última palabra en materia de seguridad. Su modelo no es dogma ni receta exportable. Lo visitó Bukele hace poco el presidente electo de Chile. Sí, claro, El Kast. presidente Kast. La crítica al ministro de Seguridad parece responder más a incomodidad que realmente se preocupe por Honduras. Me parece, y a mí me parece un oficial muy sano. El comisionado en condición de retiro, Gerson Velázquez. Es un técnico muy bueno. Es un técnico muy Sí, bueno. sí. Muy bien. ¿Qué le parece este comentario de la diputada Merari Díaz? Sí, bueno, mire, yo creo que Navas lo dijo todo, o sea, yo creo que no es propio por el nivel que hay, realmente no necesitamos establecer ningún tipo de confrontación, más allá, yo tengo mis opiniones acerca de lo que Bukele está haciendo y me las reservo porque no me compete, realmente creo que él ha hecho un trabajo que, como usted bien dijo, es visible. Es visible, sí. Es satisfactorio para la gente. ¿Que ha sido autoritario? Lo ha sido. Y es un tema de los salvadoreños. Pero en Honduras, ¿qué presidente no ha sido autoritario? Miren lo que hizo Juan Orlando Hernández. La reelección para todo el mundo era impensable. Y 2 Cortes Supremas de Justicia la legitimaron. ¿Sí o no? Y las Fuerzas Armadas la legitimaron también. La legalizaron. Legitimado es algo ahí que podemos discutir. Ajá. Porque la legitimidad, no sé si los colegas ¿Sí? me van a... La legitimidad tiene que ver con 2 cosas importantes. El respaldo popular y la violación de derechos humanos. Si tiene esas 2 cosas, es legítima. Es legal porque cumplió el proceso, Sí. pero legítima podemos discutirlo ayer. Bueno, y también hasta Libre legitimó esa reelección participando en la elección. Es como los diputados. Yo les digo, todo lo actuado por Luis Redondo es ilegal. Pero los diputados de la oposición lo legitimaron. Claro, decían que si no se sumaban a las sesiones, iba a pasar lo de Venezuela. Tenían su lógica. Bueno, Es que sabe, es complicado, pero yo estoy coincidiendo en esto porque el tema de la legitimidad es una palabra demasiado grande para las cosas que estamos manejando aquí. Quedémonos en que, porque mire, yo tengo mi tesis, yo no creo que la Corte Suprema haya sido realmente la culpable de lo que pasó con esa reelección, porque estamos claros, ¿verdad? La reelección es ilegal y sigue siendo ilegal al día de hoy, ¿verdad? Es inconstitucional, Sí, claro. ¿va? entonces, Totalmente. ¿cómo podríamos concebir el segundo mandato del presidente? Ahí viene el problema. Mire, a mí me da la impresión, por ejemplo, que se le dio, digamos, a la sentencia que dio la Corte un alcance que no tenía, porque hasta donde yo leo, no sé si usted coincide, doctor, Sí. la Corte no dice se puede. Fíjese, abogado, que yo le voy a decir algo, solamente para decir, Sí, claro. el mismo que citan en la sentencia de la Corte es Joaquín Mejía. Estábamos hablando Sí, de él. correcto. Y Joaquín dice, lo que yo dije, o sea, cuando ellos lo citan, no es lo que realmente se aplicó por el Consejo Nacional Electoral y después por el Congreso Nacional. Exactamente. ¿verdad? Entonces, yo pienso que se le echa la culpa a la Corte y no. Yo creo que el fallo de la Corte dice cosas que son lógicas, que son Derechos civiles y congruentes, políticos. que tienen sustento y todo, pero el artículo constitucional sigue ahí. Y luego hacen la inscripción basados en la sentencia, que es totalmente fuera, porque sigue estando abajo de la Constitución. Y luego, obviamente, todo mundo va a votar. Y ahí viene toda la situación. Y, ojo, los partidos políticos, incluyéndolos a todos, dicen,
hombre, vámonos con esto porque a lo mejor después me la llevo yo también. Sí, claro. Ese es el grave problema. Pensaban que en su mayoría el pueblo lo iba a rechazar. Y no. Pero bueno, Rafael. en ese sentido sí es cierto, totalmente, porque A ver. en el caso de la sentencia del año de octubre del año 2015, claro que hay un responsable, porque esos son artículos intangibles, intocables, y usted no los puede inaplicar, que eso fue lo que se hizo. Se inaplicó un artículo para dar viabilidad, lo cual no era una facultad ni de la sala, mucho menos. Hubo un caso hasta que, para que sepan algunos, porque yo hice mi tesis sobre todo en la reelección de Derecho Constitucional, yo te la mandé a ti, por cierto, ¿te acuerdas, verdad? El abogado Lizardo, que fue profesor de nosotros, creo, de Derecho Romano, en los años 90, a mediados de los años 90, él quiso desintir del fallo, pero lo tuvo que retirar. Pero después ya no Lo llamaron. efecto, correcto, lo llamaron. Y yo me lo encontré en Madrid, quiero decirlo, Sí. y me dijo que él tuvo miedo. O sea, me lo confesó, tal vez soy infidente, pero me dijo que tuvo miedo en ese momento, porque por mi tesis tuve siempre la curiosidad. Entonces eso es lo que pasa, pero indistintamente de eso, la manifestación de la diputada no se trata de un dogma, creo que dijo, ni una receta, pero sí podemos decir que es un referente. Claro. Con un resultado puntual Y de un mundial. gobierno latinoamericano y mundial. Entonces, se le aplaude por doquier. entonces realmente no se trata de que vamos a hacer lo que él dice, pero sí puede ser un referente para que podamos nosotros, un proceso de mejora continua, no sería copiar, sino hacer una similitud de los esfuerzos por el combate de la criminalidad organizada, específicamente con las pandillas, siempre y cuando, porque yo soy un alto defensor de los derechos y garantías, sobre todo los derechos humanos, que ese es el componente que lo dijimos al inicio, es el que nosotros realmente no compartimos ni que se lleven los debidos procesos. Muy bien. Y hay una cosa importante solo para complementar, porque estoy totalmente de acuerdo. No debemos ni andar copiando recetas ni andar... El Salvador y Honduras son países, si bien muy cercanos y muy amigados y además con familia, yo creo que no hay ninguna familia que no tenga un vínculo de un lado a otro, pero las condiciones son totalmente distintas. Empecemos porque El Salvador cabe en Olancho. O sea, ¿cómo le digo? La estrategia de manejar un control a nivel territorial y todo es mucho más sencilla en El Salvador que en Honduras. No quiero demeritar, pero es una realidad. Va a un territorio más pequeño, con condiciones menos montañoso que lo nuestro. O sea, entonces vamos al punto. No quiero demeritar, solo quiero ratificar que hay muchas diferencias y no vale la pena comparar. Hay un resultado positivo, apláudanlo y felicidades a los salvadoreños. Nosotros tenemos que encontrar nuestra propia estrategia y ejecutarla, que es lo que no hacemos, ni buscamos la estrategia ni la ejecutamos. A mí me gustaría, con lo que dice el abogado Leicelar, el modelo de Uruguay o Chile, ¿verdad?, que han encontrado una fórmula de respetar los derechos humanos con el Estado de Derecho y de tener en cero casi el tema de seguridad, homicidios, ¿no? Ahí es donde el Estado realmente avanza y no se queda con autocracias ni dictaduras ahí postmodernas en este caso. Bueno, pero yo creo que eso está también relacionado, abogado Navas, con el tema de cultura política. Porque si usted revisa, Chile y Uruguay son, junto con Costa Rica, las democracias más fuertes. Sí, y correcto. son los países que tienen los índices de alfabetización más altos. Más elevados. Sin mano de hierro, ¿verdad? Sin mano de hierro. Ok, vamos a colocar ahora, porque vamos a analizar ahora el tema del Ministerio Público. ¿Qué ha dicho José López? ¿Qué ha dicho Ana Paola Hall? Y también actores políticos. Coloquemos en pantalla el Twitter de la abogada Cosette López, porque ella es la primera que se ha pronunciado. Incluso ha ido más allá y ha dicho, ¿qué pasa con los tibios? Dice la abogada Cosette López, para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalización la justicia con fines políticos en las elecciones 2025, sus tibiezas y sus cálculos nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron y autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace de las elecciones del 2025. Si negocian, se consolidarán como enemigos, no tan ocultos, de la democracia y de Honduras. Yo no me olvido, más de 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia en mi nombre y el de mi niña, con una mano
estrechan mi mano y con la otra mecen la cuna. Abogado Canales. Bueno, en primer lugar, la valoración que yo puedo dar es que se tiene que separar. Una cosa es la parte del juicio político y una cosa es su instancia que ella intervino ante la Corte Suprema de Justicia. Una cosa no puede llevar a la otra. Y me parece que va dirigido también a otro actor, pareciera también a otro consejero y también para el fiscal. Aquí no se trata de defender al fiscal, ni a un consejero, ni estar a favor o en contra. Se trata de proteger la institucionalidad y que el debido proceso funcione. Esto donde debería exigir esto, en primera instancia, es en la Corte Suprema de Justicia el por qué no le han resuelto. No por el juicio político es que le van a resolver favorablemente en la Corte, independientemente si se siente vulnerada, que puede ser el caso, o se siente ofendida, o se cometió una omisión o un delito por acción o por omisión. No obstante, yo creo que se ha cometido el error por parte de algunos diputados que respondemos a su llamado de forma inmediata. Yo creo que hay que dejar que cada instancia es como opere de conformidad a las atribuciones y facultades que se tienen. Entonces, en la parte del juicio político, lo que puedo decir que si procede y hay una justificación, hay mérito, están los antecedentes, pues obviamente los diputados tienen esa facultad que uno no puede intervenir, no obstante que no sea por una situación política, porque volvemos otra vez al deterioro institucional que lo vemos arraigado, igual en el Consejo Electoral, igual en la Corte Suprema de Justicia. Componente político, Eric, lamentablemente interviene en las decisiones fundamentales de un verdadero Estado de Derecho, que estemos sometidos a la ley. El mismo Estado debería estar sometido a la ley y en la realidad no lo estamos sometidos al designio político de uno y de otro lado. Aquí yo no quiero excusar a ningún partido, incluyo a mi partido político, incluyo al Partido Nacional, al Partido Libertad y Refundación. Entonces, esta situación esperemos que no destruya la institucionalidad de poner a una persona, porque puede tener méritos para eso o no, y poner a otra que definitivamente sea de mi línea, de mi participación, que no tenga los dos componentes, que los voy a volver a decir, ni independencia ni autonomía. Entonces, y sin un proceso que es posiblemente lo que va a pasar, o ya van a escoger los candidatos que pueden ir para taparle el ojo al macho, pero ya se sabe quién era. ¿Cuál es el problema que hubo cuando yo fui presidente del colegio? Me tocaron dos procesos, la Corte Suprema y la Fiscalía. Yo tenía que ser representante del Colegio de Abogados para el Ministerio Público. Ahí fue donde yo traje perjuicios, porque denuncié, ya tenía nombre y apellido quién querían que fuera el fiscal. Sí. Y yo me opuse. Igual para magistrados de la Corte, quise hacer un proceso transparente, quién fuera el miembro de la Junta Nominadora, y también políticamente se contaminó. Entonces, finalmente quiero decir, no somos santos, pero la contaminación política nos ha llevado a ese no desarrollo de mejora continua en la institucionalidad y sobre todo en el sistema de justicia de nuestro país. ¿Tuvo la sana intención de enderezar el proceso? Sí, tuve, pero aquí yo le voy a decir algo, todos tenemos defectos, yo también no puedo ser, pero por lo menos he tenido convicción que las cosas pueden mejorar, pero yo no he visto un cambio real, tengo que decirlo sinceramente, ni en el Ministerio Público, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en el Colegio de Abogados, y me incluyo como autocrítica, porque siempre, y cuando usted quiere cambiar un poco el modelo, es traidor, no sigue línea y hay que quebrarlo, y si no, como dicen algunos, meterlo al refri. Eso me está pasando ahorita, pero prefiero meterme una frase que utilizó el abogado, prefiero comer, como dicen, tener dignidad que comer bien unos días. Entonces prefiero tener esa dignidad que comer bien unos días. Muy bien. Abogado Germán Leicelar, póngame ahora el Twitter de la abogada Ana Paola Hall, porque seguidamente ella reaccionó a lo publicado por la abogada Cosette López. Juicio político para los actores que quisieran torpedear, dicen las consejeras, el debido proceso de las elecciones 2025. Sí, bueno, mire, yo lo voy a ver desde una visión más general. Yo creo que si bien son dos cosas separadas, como bien dijo Rafael, lo que no está separado es que es la misma actitud en todas las instancias. No se mueven las cosas, ni en lo político, ni en lo privado, ni en lo público, ni en ninguna materia. Porque, mire, y yo entiendo a Cosette López, todos tenemos hijos aquí, ¿verdad? Sí. Si mi hijo se hubiera visto sometido a las cosas que se vio sometida la hija de ella por las cosas que hizo esta persona, yo estaría clamando y reclamando a cada instante que eso no se mueva, porque eso es inaceptable, ¿verdad? Definitivamente. Meter a un menor en una situación de esa por cuestiones políticas a mí me parece que es lo más bajo que he visto, ¿va? Eso por un lado. Luego, vamos a lo político, que efectivamente yo creo que procede.
Y voy a repetir lo que decía hace un rato, Eric. Mire, aquí hay un montón de personas que merecen juicio político. Unos de ahorita, unos de hace 4 años, unos de hace 10, unos de hace 12, unos de hace 16, unos de hace 20. Hay montones de personas. ¿Qué es lo que sucede? A mi criterio, no sé si compartirán esta tesis, la conflictividad política que hemos venido teniendo ha venido escalando a tal nivel que está llegando ahora a puntos que nunca habíamos tocado. Sí. Eso nos implica que estamos estrenando artículos de la Constitución, estamos estrenando artículos del Código Penal, estamos estrenando artículos en un montón de lugares porque las cosas no habían escalado a ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que podemos coincidir? Tenemos destruida la institucionalidad del país. La poca institucionalidad que queda va a ser rescatada si se funciona como se tiene que funcionar. Entonces, ¿sabe qué me preocupa enormemente? Que el juicio político tiene que ser para una restitución de institucionalidad. No lo podemos ver como una venganza pública. No lo podemos instrumentalizar porque me cayó mal cómo me trató la vez pasada y lo quiero joder. O quiero joderlo a él, o quiero joder al fiscal. No claro. Puede ser para eso. Tiene que ser para rescatar la institucionalidad y tiene que haber un debido proceso, tiene que haber base legal, que la hay, yo creo en muchos casos, pero tiene que manejarse con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque me da miedo que este instrumento, que no ha sido usado nunca, también lo destruyamos. Porque si le quitamos la credibilidad al juicio político también, pues ¿qué nos va a quedar? No nos va a quedar nada, ¿va? Ok, vamos a darle lectura ahora al mensaje publicado por la consejera Ana Paola Hall, quien reaccionó inmediatamente a lo publicado por la abogada López Osorio. Solidaria con la compañera consejera Cosette, dice Ana Paola, fuimos acosadas nosotras, las 2 consejeras del CNE y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras. El sistema oficialista del pasado actuó de manera coordinada para impedir la declaratoria de elecciones y arrebatarle al pueblo nuestra democracia. No fueron hechos aislados, fue un intento deliberado de quebrantar el orden democrático. Como consejera del CNE, no solamente organizamos y defendimos las elecciones, enfrentamos bajo constantes ataques. El poder del oficialismo decidió a impedir la declaratoria de elecciones. Resistimos presiones, campañas de odio y violencia sin límite. Lo que ocurrió en nuestro país es grave y no puede minimizarse. La democracia no es un libro al que se le pasa la página cuando incomoda. Si no se sientan precedentes claros y firmes, ¿qué impediría que estos hechos se repitan? La historia debe registrar lo que aquí ocurrió y yo haré mi parte para que la democracia no vuelva a ser amenazada de esta manera. Nunca más, ha dicho la abogada Ana Paola Hall. Abogado Alex Navas. Por cierto, compañera mía en la Maxi, la doctora Ana Paola Hall. Mire, juicio político para los que están en contra mía, ¿verdad? No para los que realmente merecen el juicio político. En un país serio, Eric, y distinguidos abogados, ninguno de los 3 magistrados del Consejo Nacional Electoral estaría ahí con lo que sucedió en las elecciones primarias. ¿Ninguno de los 3? Ninguno de los 3. Como en el fútbol, ¿va? Pierden 3 partidos, ya tienen que renunciar, va, por dignidad renuncian. Convirtieron los 3 consejeros el Consejo Nacional Electoral en un campo de batalla. Y los 3 deberían de haber sometido a juicio político o renunciar de sus cargos, porque realmente no cumplieron las expectativas. Un 24 de diciembre dar la declaratoria, un 31 de diciembre dar la declaratoria parcial. Eso es inconcebible en un país democráticamente serio, porque nosotros vivimos en un remedio de país, por eso es que nos suceden estas cosas. O sea, a las 12 de la noche partiendo el pavo y todo, y nosotros estando contando los votos. Eso me parece a mí inconcebible para una democracia que quiere avanzar para cumplir las obligaciones del contrato social. En segundo lugar, creo que un buen gobierno, si lo quiere afuera de esta manera, no puede empezar amenazando a otros funcionarios del Estado. Los contrapesos siempre son importantes. Creo que el Ministerio Público sí debe de afinar ciertos condicionamientos, como esos, como dice el abogado Leicelar, 4 personas ahí por un mensaje no deben de estar presos. Sí se han empezado varios procesos, pero la Corte Suprema o algunos jueces han boicoteado esos procesos y no se han dado como deben de ser.
Si aquí, como dije al principio, hiciéramos juicio político, nos quedaríamos sin la mitad del Congreso, sin la mitad de los ministros y seguramente sin la cúpula del gobierno. Así que creo yo que, y de los liderazgos de los partidos políticos, estamos hablando del Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Así que creo yo que lo que hay que hacer es enmendar el camino, tratar de llamar al fiscal general, ver cuáles son los procesos que se han dando, porque lo que miro yo ahí, Eric, es que dicen sometimiento del tema de los niños, estoy de acuerdo con eso. Pero aquí han habido otros liderazgos que han sido también sometidos a un escarnio público y no han pedido que se haga juicio político, ¿no? Yo creo que aquí estamos el tema de las redes sociales es un tema de la selva también, ¿verdad? Y eso hay que ver cómo pero el que se mete a cuestiones políticas también tiene que estar expuesto a que van a venir ataques y principalmente en la sociedad que vivimos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, la responsabilidad histórica de cada partido político. ¿Qué ha dicho el Partido Liberal? ¿Cómo están las cosas en Libre? Y también el Pino, aunque solamente tenga 2 diputados, pero tiene una responsabilidad también histórica. Así es. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya estamos en la recta final en una emisión más de su foro dominical Contraportada de 6 a 8 de la noche. ¿Y qué responsabilidad histórica deberán asumir los 3 partidos mayoritarios en el Congreso Nacional hoy representados? 49 del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal y 35 de Libertad y Refundación. A propósito, solamente entre liberales y nacionalistas suman mayoría calificada. Uno sí, más de 86. 91. Pero habrá que recordar también que en el Partido Liberal, como siempre lo ha dictado la historia, hay 2 bancadas. Una de 7, 9 diputados, porque... Ojalá que solo sean yo les 2. digo, a mí no me deja clara la posición de Irosca. Con el hecho de que mandó a votar a su suplente, lo dicen, bueno, que votó el suplente, pero... ¿Qué ha dicho a propósito el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Calix, sobre esta coyuntura, sobre esta exigencia del juicio político? Dice el diputado Calix: estoy completamente de acuerdo con Cosette. Aquí están nuestros votos para sentar un precedente para que lo que ocurrió en Honduras en los últimos años no vuelva a suceder. La democracia no deberá ser amenazada nunca más. Rafael Canales, responsabilidad histórica para su Partido Liberal. Bueno, por supuesto es el equilibrio. El Partido Liberal ha sido abanderado del respeto también de los derechos y garantías. No se trata de una venganza. Esperemos que se le siga el debido proceso y que el Partido Liberal pueda acompañar con autonomía e independencia caso por caso y que no sea únicamente porque me parece que el llamamiento que hace también las consejeras lo hacen en mayor parte, creo que al Poder Judicial, no tanto a un juicio político, pero aquí la respuesta es que tienen listos los votos para el juicio político y la manifestación que hizo el compañero Rachid Mejía, que va a necesitar obviamente el consenso. Esperemos, y lo que nosotros esperamos definitivamente como Partido Liberal es que todas estas acciones que la bancada realice sean en beneficio del fortalecimiento y la reconstrucción de las capacidades tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, y que no sea más bien un mensaje o un mandato de poder instrumentalizar más estas instituciones que nunca van a cumplir esa función objetiva, porque ahora es subjetiva, que se dio, tengo que decirlo, en la presidencia ilegal que se dio del Congreso Nacional, que era de imposiciones, de interpretaciones totalmente subjetiva, no cuantitativa de resultados. Entonces pensaríamos que el Partido Liberal tiene esa gran oportunidad de ser, con los votos que tiene, 41 diputados, poder contribuir a las grandes transformaciones de la institucionalidad de nuestro país, y ojalá no pierda la ruta y que no sea un instrumento de acomodo, de venganza o deterioro a la institucionalidad del país. Bueno, solo aclárame, ahorita el fiscal es militante de Libre, ¿verdad? Sí. ¿El fiscal adjunto? Creo que es liberal. Es liberal. No, el fiscal general
Fue alcalde, regidor por Reitoca por el Partido Liberal. Ajá. Pero a él lo designa la élite del Libre. O sea, él obedece al Libre ahorita en este momento. ¿El fiscal adjunto? El fiscal adjunto, fíjese que como hablamos de carrera, podemos decir que sí es un fiscal de carrera. Sí, Marcio. Marcio tiene... Es parte del Partido Liberal. Es parte del Partido Liberal, Sí. tiene sentimiento liberal, pero hay que destacar que ha sido y tiene poca incidencia, si se ve, casi nadie sabe más bien ni cómo se llama. Tiene una carrera fiscal de hace muchísimos años, lo que lo compromete y tiene altas capacidades, creo yo, dentro del Ministerio Público. Bueno, y el director de fiscales. Marcio Cabañas. Y el director de fiscales es nacionalista, ¿verdad? Nacionalista. Es nacionalista, pero se le habían quitado algunas facultades, creo. Al fiscal adjunto también tengo entendido. Pero son más administrativos. Pero es que el fiscal adjunto solamente es para la cooperación internacional y apoyar en algunas cosas, pero realmente el poder reside en el fiscal general. Es como el subprocurador de la República, no tiene mayor funciones solo en ausencia del procurador o que lo mande a alguna reunión, pero realmente funciones solo las que le delegue el procurador general. Ok, ya vimos. Colóqueme nuevamente la posición del diputado Calix como jefe de bancada, por favor, porque ya voy también con la posición de Libertad y Refundación. Colóqueme nuevamente el Twitter del diputado Calix. Dice, estoy completamente de acuerdo con Cosette. Aquí están nuestros votos para sentar un precedente para que lo que ocurrió en Honduras en los últimos años no vuelva a suceder. La democracia no debería ser amenazada nunca más, ha dicho el diputado Calix. Bueno, voy con el abogado Alex Navas. Ya lo puso de diputado. Nunca. Nunca. No, al final yo creo que ahí el ser diputado es ser parte de una élite política desprestigiada, corrupta, en muchos sectores, no todos, ¿verdad? Porque hay diputados muy buenos, pero que realmente ahí se siguen líneas de los partidos políticos que al final colisionan mucho con los principios de personas honestas y éticas de este país. Sí, por ejemplo, yo no sé por qué el coordinador del Libre no designa jefe de bancada o no somete a elección de los 35. Yo creo que es faltarle el respeto a los 35 diputados. O sea, 5 voceros. ¿Por qué no confía en alguien? Vamos a propósito a escuchar al diputado Mario Portillo de Intibucá, porque al parecer está muy fragmentada la bancada de Libre en el Congreso Nacional. No cumplió, definitivamente no cumplió. No puede absorber tanto poder y quedar prácticamente... Mire, voy a mencionarlo. Ella y Carla Alegría prácticamente fueron a pasear a la Corte Suprema de Justicia y no pueden seguir asumiendo mientras allá hace falta jueces, faltan un montón de cosas. Se los quitamos, pero no para delegarlo, sino que hay que activar el Consejo de la Judicatura y darle independencia al Poder Judicial. ¿De la bancada? Pues miren, en la bancada hay diversidad de opiniones. Hay quienes consideran de que ella ha hecho un gran papel y hay quienes, nos consta, porque yo soy abogado, más de 18 años litigando en los tribunales de la República y me doy cuenta que el papel le quedó grande. Entonces mi voto es para que se le quite, pero vamos a presentar, o por lo menos voy a presentar que se reactive el Consejo de la Judicatura. Que se apruebe aquí, solo va a quedar en evidencia quienes en realidad quieren darle independencia o pelear cuotas políticas o cuotas de empleo en los poderes del Estado. Ella no cumplió. Bueno, si esta manifestación se hubiera dado en el Partido Nacional, el diputado Portillo ya estuviera expulsado. Ya estuviera expulsado. Sí. Bueno, yo recuerdo metido al refri. No, lo expulsan. Yo recuerdo a Rolando Barahona, hoy en el Partido Liberal. Bueno, Rolando denunció al que ahora es presidente del Congreso Nacional, ¿no? Alex, esta posición de Mario Portillo. Yo creo que el Partido Libre, igual que el Partido Liberal, son, digamos, partidos más horizontalizados, donde tienen diferentes condicionamientos. No es un partido vertical como el Partido Nacional, ¿verdad? Donde lo que dice el líder se respeta a rajatabla. Y yo creo que en el Libre hay diferentes pensamientos y bueno, ojalá que lleguen a coincidir para que lleven una posición unánime de cómo van a enfrentar este tema de juicio político o meterse en las manos al Poder Judicial. El diputado es abogado, creo que de allá de La Esperanza, y él sabe cómo se están dando estas cosas. Hay circunstancias complicadas en el Poder Judicial, pero también darle en bandeja de plata a los políticos partidarios, ¿no? De los partidos políticos que responden a intereses de caudillos de los partidos políticos, es también un riesgo muy, muy fuerte para el sistema de justicia del país. Bueno, pero todos sabemos quién manda en el Partido Libre, ¿verdad? Como sabemos quién manda en el Partido Nacional, como también sabemos quién manda en el Partido Liberal. Ok. Sí.
Muy bien, voy con... Y en el Pino, Y el ¿quién Pino gana? también. Y el Pino manda el doctor ahí. Muy bien. En el Pino. Bueno, no, ahora que dicen Pino, saludos a la distancia a la honorable ya diputada al Parlacén, ¿verdad? Sí, Doris Gutiérrez. la dijeron unánimemente. Sí. Sí. Honduras, como es el único que no tiene vicepresidente, se tiene que elegir uno de los designados para que sea el que integra el... ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Porque la presidenta saliente había designado, que yo disiento porque Bueno. quien tenía el protagonismo como designado era Doris Gutiérrez, pues. Sí, claro, pero bueno, es que volvemos al tema. Sí. Se maneja tanta cosa y es un asunto de estás portándote bien, vas conmigo, si no, no. Sí. Lo que decía él, ¿verdad? Es terrible lo que dijo de los diputados, que lamentablemente es cierto, solo que voy a disentir con usted un poquito, porque dijo nunca. Mire, yo no lo he tratado a usted lo suficiente, pero hemos coincidido en varios lugares y yo creo que usted es una de las personas que debería ser diputado. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que se necesita, personas con personalidad, con criterio, que puedan decirle a cualquier liderazgo, mire, muchas gracias por el consejo, pero yo soy el diputado, y que tengamos la independencia del caso. Lo que no significa que uno va a romper y que va a andar dándose maceta con todo el mundo, porque se trata de llegar a entendimientos. Pero entonces, solo le digo eso porque yo creo que usted sería un gran diputado. Claro, necesitamos por lo menos unos 90 excelentes diputados, ¿verdad? Porque el problema es que muchas veces esos balances no son los que llegan a darse. Pero bueno, dicho eso, mire, el problema es ese, ¿verdad? Que se trafica mucho con el tema en este sentido, ¿verdad? Le jalo por acá lo que dijo el diputado Jorge Calix, ¿verdad? Que como empezamos, mírenlo, el de diputado aquí habíamos dos, ¿verdad? Que en principio debíamos haber quedado, y miren cómo terminó quedando, ¿verdad? Y ojo, no tengo nada en contra de que él quede o no quede, tiene derecho igual que todos. Pero la forma en que terminó integrándose es destruir institucionalidad, sí, claro, también, claro. Esa es la parte triste. Así es, él destruye institucionalidad también, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y ahora se pone a la orden y está bien, pero reitero, no puede ser venganza política ni instrumentación política, porque entonces no estamos construyendo. Yo vuelvo a repetir, y yo creo que aquí en eso coincidimos. Honduras necesita institucionalidad. Totalmente de acuerdo. Necesita institucionalidad, y eso solo se hace construyendo Estado de Derecho, construyendo debido proceso, respetando los parámetros de la Constitución, respetando el tema de la autonomía, la independencia y la interacción, que esa es la que hay que explicarle bien, porque ellos tienen autonomía y tienen independencia, pero tienen interrelación los poderes del Estado, y ahí es donde se confunden. Como hay interrelación, entonces significa que le puedo venir así, mira, necesito que me hagas tal cosa, y no es así que funciona, ¿va? Entonces, yo repito, creo que va a ser inevitable que haya juicios políticos en esta ocasión. Va a ocurrir, coincidimos, yo creo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Les ruego, si nos están viendo el día de hoy, háganlo por institucionalidad, háganlo con bases sólidas, no lo hagan por venganza, ni porque lo de los niños y todo, repito, lo de los niños es grave, pero hay mecanismos para eso, no tiene nada que ver con el juicio político. Totalmente. Y si metemos lo de los niños al juicio político, seguimos destruyendo la institucionalidad también, porque estaríamos usando algo para lo que no es. Eso es lo que le puedo decir. Bueno, y habrá que recordar también que el tema de los niños también se utilizó cuando Luis Redondo. Ah, claro, sí. O sea, la madre biológica de su niña siempre le reclamaba, y siento yo que en su momento también fue utilizada. Pero también él debió de responder, claro, o sea, como un padre responsable. Vamos a finalizar, a propósito, me parece interesante las posiciones del doctor Carlos Umaña. Coloquemos en pantalla lo que ha dicho Carlos Umaña sobre este tema de los juicios políticos y el tema de la Corte. Para ir cerrando, una ley nueva del Consejo de la Judicatura, el camino correcto, no un decreto de ley sin opinión de la Corte Suprema de Justicia, donde existe evidente intromisión de un poder del Estado sobre otro políticamente motivado.
Bueno, si yo no supiera que el doctor, o sea, que él es médico de profesión, yo diría que es abogado con este comentario, ¿verdad? Pero ya para finalizar, Rafael, ¿usted coincide con Umaña? Es correcto, mire, el problema es que esto lo que conlleva es la percepción de deterioro de la institucionalidad. Es decir, que poca confianza de la población en general. Yo creo que debemos retomar el enfoque de reforzar las capacidades judiciales del Ministerio Público y más que estar buscando, porque se ve como un ánimo de venganza, que hoy sí ya tenemos la oportunidad de desquite. Obviamente que se le sigue el debido proceso. Espero que lo de la Corte Suprema de Justicia se base en realmente hacer un consejo de la judicatura al estilo hondureño, no una copia, y que, pero lo que yo veo, tengo que ser sincero, es que este decreto se va a alargar por el tiempo también. Ya no va a ser una medida excepcional de tiempo determinado, sino que va a ser para controlar un poco más bien, los nombramientos y de instituciones futuros, porque todavía, si no me equivoco, abogados, creo que faltan 4 años para 2030 que la Corte Suprema, pero la va a nombrar estoy seguro, van a adelantar el proceso en el 2029 y ellos son los que van a querer nombrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Mire lo que viene: Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, competitividad. Todo le toca a este Congreso Nacional y esperemos que más bien tengan la oportunidad de esa reconstrucción y fortalecimiento de la institucionalidad tan deteriorada por la percepción de la ciudadanía. Ok, minuto y medio para un mensaje final, abogado Alex Navas. Un honor compartir con los dos prestigiosos colegas que estamos aquí. Creo que el país necesita institucionalidad, certidumbre, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. A eso es lo único que podemos aportar en este nuevo gobierno y esperemos que la sociedad civil no se preste a todos los juegos de los partidos políticos, sino que también esté como veedor de todos estos procesos, porque al final es un equilibrio que se da, ¿no? No podemos estar de acuerdo con todo. Creo que el gobierno no tiene, creo que el 30 o el 40% de los ministros. Ya es una cuestión preocupante que todavía no estén, por ejemplo, en el Secretaría de Niñez, tan importante que es el proteger a los niños. No tenemos un ministro todavía y no sabemos qué va a pasar con esa secretaría, así que yo espero que a FURA, si le va bien, nos va bien a todos, pero hay que estar con el ojo bien puesto en la gobernanza de este país que tanto nos necesita a todos. Muy bien. Bueno, al final, diputado, le iba a decir, mire, nos hubiera encantado al abogado Germán Leicelar. A propósito, me gustaría escuchar su opinión sobre esta PUS que se ha encontrado en alcaldías municipales referente a... ¿Por qué les decía el rostro? O sea, porque usted es experto en el tema laboral, sobre estas demandas. Decía Juan Diego que casi 800 demandas en la alcaldía de Tegucigalpa. Digo que hasta muy pocas se encontró. Mire, yo le voy a decir algo. Es un problema bien serio porque estos vínculos de la corrupción y los tentáculos llegan a lugares tan profundos que es grave. Eso es un entramado, ¿verdad? En este momento tengo entendido que hay 4 alcaldías a nivel nacional que están embargadas por cantidades superiores a los 60 millones de lempiras. ¿De cuáles tiene conocimiento? Su capacidad de presupuesto, a su propio presupuesto. Choluteca es una. El Corpus es otra. San Pedro Sula también está. Entiendo que hay un embargo en San Pedro Sula y creo que hay una alcaldía en Atlántida también que estaba en proceso. Y el Lancho, ¿verdad? La de Progreso ya días estaba embarcada. Sí. Pero ¿qué le quiero decir? Mire, el problema es grave porque, vaya, por ejemplo, me voy a centrar en la del Corpus, que es la más increíble. A mí me tocó una entrevista junto con el alcalde. Y me dice el alcalde, es que fíjese que llegaron los empleados y me dijeron que como ya no les pagaban el salario desde hacía 5 meses porque no habían habido transferencias, que estaban fregados y que querían demandar y que si se daban por despedidos se les tardaba mucho esto, entonces que por favor los despidiera para salir más rápido. Y yo los despedí. Qué barbaridad. Acto seguido, manda a alguien, hacen un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo. Sí. De que les van a pagar en tal fecha, no les pagan título ejecutivo. Título ejecutivo. Entonces de inmediato se van a demandar.
Y vamos a ver, Casi en menos de un 30 días. mes. En menos de 30 días. Sí. ¿Y el tiempo normal es? Uy, No, es que Puede durar años una demanda. Es que mire, la diferencia entre un juicio ordinario y un juicio ejecutivo es que cuando usted tiene un título, usted solo va a reclamar el título. Y ejecutarlo. cuando usted tiene que ir a reclamar un derecho, el juicio es un juicio ordinario que se tarda más 48 tiempo. horas para pagar o consignar. Sí. dice la ley. 48 horas. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo le pregunté al señor alcalde, le digo, señor, ¿y usted es el alcalde o ellos? ¿Ah? No, yo asumo toda la responsabilidad. O sea, vamos al punto, es inconcebible. Y mire, como le dije, hay 4 alcaldías por lo menos. Lo vi pasar en Banadesa, lo he visto pasar en distintas secretarías. Mire, a él lo contraté y resulta que no tenía ya más para darle. Entonces, mire que ya se me acabó la beca. Entonces le digo, usted que es el de recursos humanos, hágame un favor, despídamelo mal para que demande y tenga su bequita guardada. O sea, que en los años me caigan un par de millones. ese tipo de cosas son las que se están haciendo. Entonces es terrible porque la corrupción tiene niveles inimaginables. Ahora bien, yo le cuento así brevemente mi experiencia como alcalde saliente. Sí. Mis compañeros, o sea, un empleado es un compañero de uno, Sí, me pedían lo mismo, sí. que los despidiera. Pero yo les insistí en que ellos no eran empleados míos, eran empleados de la municipalidad. Correcto. Claro. Y que el transitorio, ahí era yo, porque yo era electo en un cargo de elección popular. Sí. Y en la transición, para eso son las transiciones, nos sentamos con el alcalde entrante y los compañeros empleados, y el alcalde entrante llevó su apoderado legal y se firmó un mutuo consentimiento. Ah, bueno, ese tipo de actividades se pueden dar. Esa figura está en el Código del Sí, Trabajo, artículo claro. 111, creo. No, por eso le digo, mire, opciones hay. Entonces, mire, ¿qué pasa? También muchos actúan de mala fe. El problema, mire, el problema es la legalidad porque, como dijimos, es un tema de institucionalidad. Y mire, volviendo a lo de la responsabilidad que tienen los partidos, y con esto les cierro. El Partido Nacional y el Partido Liberal en este momento tienen una aplanadora juntos. Sí. La pregunta es, ¿le van a cumplir a Honduras? Sí. ¿O le van a cumplir a los partidos políticos que hay detrás Sí. de ellos? Esa es la pregunta. Porque tienen una oportunidad histórica de hacer maravillas por el país. Ojalá que lo hagan. Y dijo el presidente Afura que no había plata y que cada alcaldía tenía que responder. A propósito, saludos a la distancia al ministro de Finanzas, Emilio Hércules. Están preocupados ahí, están tratando de buscarle una salida. Mensaje final, No, que Rafael. es muy importante que todo funcionario debe hacerse responsable, no es el dinero de él, es el dinero del Estado. Claro. Y la Procuraduría está obligada también a ejercer estas acciones de repetición cuando hay este tipo de negligencia por acción o por omisión. De repetición. Imagínese, sí, la acción de repetición y sobre todo que este tipo de acuerdos responde el Estado y responde los fondos propios de la alcaldía, que a veces no son suficientes, ni el mismo presupuesto del año para pagar estas demandas. Entonces queda sin operatividad total. Entonces, aquí debe de haber, o preguntar por lo menos a la Caja Única, que es otro error, que las disposiciones de presupuesto embargan el Banco Central y es a la Tesorería General de la República. Y aquí hay algunos jueces coludidos que le meten el embargo al Banco Central y por la percepción internacional que tiene el banco tiene que pagarla, porque son las demandas laborales tienen un derecho preferente, como sabe. Ahora, hay un detalle importante. Había un decreto que no sé si sigue vigente, donde tú eres responsable por un mal despido, pero si hay demanda como es condena, estás exonerado. Eso habría que revisar. Eso se lo inventaron por ahí para proteger precisamente de esa responsabilidad. Muy bien, 15 segundos. Gracias, Eric, por la invitación. Esperamos que aprueben las leyes que se necesitan en el Congreso y que los juicios políticos dejen de estar hablando tanto de eso y fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho, que es lo que necesita el país. Muy bien, Rafael. Tenemos mucha, pues tal vez no esperanza, sino creemos que vienen tiempos mejores y esperamos que independientemente del sector político haya una convivencia pacífica, un desarrollo general para todos y que les deseo muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes y de mucha salud y éxitos y dinerito este año. Muy bien, gracias a Rafael Canales, a Germán Leicelar. Y mi cierre sería, ciudadanos, respiremosles en la nuca hasta que aprendan a gobernar. Así es. Muy bien, gracias Alex Navas. Gracias, Eric. Y por supuesto a usted, amigo televidente, nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde por la señal de LTV, el canal de la Tribuna. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical
Contraportada, con el mejor debate